Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Continuamos en nuestra serie de Génesis. Hoy vamos a estar considerando Génesis 10 y 11, realmente unos cuantos versículos nada más del capítulo 10 y la primera parte del capítulo 11. Para cuando salga este video ya voy a tener completa la masterclass de Apocalipsis en mi Patreon. Entonces, si estabas esperando a que estuvieran todas las clases completas para que la puedas escuchar de jalón, puedes hacerlo. Y si estás viendo esto, si estás al corriente y lo estás viendo en estas semanas, puedes aprovechar de aquí al 15 de mayo. Si te suscribes a Patreon a partir de $5, tienes acceso a toda la masterclass de Apocalipsis. Y ya el 15 de mayo se va a pasar a $10. Entonces en $10 tienes todo el archivo de masterclasses. Ahorita tenemos la de la Biblia y la de Romanos y la de Apocalipsis. Y por $5 de aquí al 15 de mayo puedes tener acceso a la de Apocalipsis. También estoy emocionado porque el 15 de mayo lanzamos nuestra nueva masterclass que la estoy llamando Cristo Crucis, que estamos considerando 8 elementos acerca de lo que verdaderamente sucedió en la cruz de Jesús. Tantas cosas que se hablan acerca de la muerte de Jesús. Jesús te ama y murió por ti en tu lugar por tus pecados. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué implica eso? Y hay muchísimo ahí. La verdad es que fácilmente voy a poder dar una masterclass de 8 clases de eso. Pero estoy muy emocionado. Entonces, si ya eres parte de la comunidad de Patreon, gracias por apoyarme por allá. Y si no lo eres, esa es tu oportunidad para aprovechar por $5, tener toda la masterclass de Apocalipsis. Ya te quedas suscrito y puedes disfrutar de la masterclass de Cristo Crucis. Entonces, ahora, hablando acerca de Génesis, les dije que vamos a ver hasta el final del capítulo 11 y después vamos a pausar una vez más la narrativa para contestar 5 preguntas. Esta vez no van a ser 10 preguntas como la vez pasada que pausamos la narrativa, van a ser 5 preguntas y una vez más, esto únicamente aplica a aquellos que están escuchando al corriente. Eso ya si lo estás viendo en un futuro no importa, pero los que están al corriente habrán visto que me estoy atrasando 2-3 días por episodio. Una disculpa por eso, la verdad estoy intentando ser súper constante con esto. Valoro tanto que te des el tiempo de escuchar estos mensajes, entonces quiero poder ser constante con ello. Pero se acerca Semana Santa y voy a estar de viaje con mi familia. La verdad, ya subiré un video diciendo un poco acerca de lo que estoy haciendo ahora, pero estoy trabajando de tiempo completo. Estoy viajando a predicar los fines de semana. Tengo mi familia con 3 pequeñitos hermosísimos. Tengo a mi esposa. Entonces es cuestión de balancear todo. Pero independientemente de lo que suceda, quiero seguir subiendo videos porque ya no estoy predicando semanalmente en Horizonte o en algún lugar donde pueda llevar la secuencia de un libro. Ahorita que estoy predicando los fines de semana, estoy predicando el mismo mensaje. Entonces, para mí, parte de mi relación con Jesús es estudiar la Biblia, y una de las hacks que me han funcionado a mí para estudiar la Biblia es tener esta meta de sacar contenido semanal. Entonces, lo hago para ti, pero también lo hago para mí. Y no sé por qué estoy hablando tan rápido. A lo mejor es exceso de cafeína el día de hoy. Pero bueno, entonces vamos a ver Génesis 10, unos cuantos versículos ya dije, y Génesis 11 únicamente los primeros cuantos versículos. Entonces sí, ya les avisé que a lo que llegaba con lo que estaba diciendo de que estoy intentando ser constante es que me voy a tomar la semana de Semana Santa para no subir nada, para no crear nada. Entonces va a salir este video y ya después de Semana Santa ya retomamos con 5 videos subidos en una semana respondiendo preguntas del diluvio y de la Torre de Babel, y luego ya continuamos con la secuencia con Abraham. Vamos bastante lentos, si no mal recuerdo. Ese es el mensaje número 19, quizá 20. Apenas estamos en el 11. De aquí en adelante, en los mensajes que di en Horizonte, los di igual un poco rápido. Entonces yo creo que sí vamos a estar frenando bastante para seguir ahí metiendo información. Una vez más, espero que estés disfrutando de esta serie. Yo estoy disfrutando darla. Y si quieres ayudar al canal,
Puedes suscribirte, puedes dejar un comentario, un like, eso siempre ayuda. O si estás escuchando en Spotify, puedes dejar una reseña. Y algo que vi en las métricas es que ya están midiendo cuántos seguidores tienes. Entonces, si le puedes dar ahí follow al podcast en Spotify, eso también ayuda a que más personas lo descubran. Leemos los versículos que vamos a considerar juntos, oramos y después lo vemos. Entonces vamos a ver Génesis 10 del 8 al 10, Génesis 10 del 32, bueno, el 32 y Génesis 11 del 1 al 9. Dice así, Génesis 8:10. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel. Estas son, y nos brincamos el 32, estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Ahorita explico por qué incluye ese versículo. Versículo 1 del capítulo 11. Según toda la tierra, hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde ahí sobre toda la superficie de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque ahí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de ahí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Y el resto del capítulo son genealogías. Entonces el capítulo 10 son las explicaciones de las naciones y después el capítulo 11 habla de Babel y de las genealogías de las personas que vivieron en ese entonces. Entonces, oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra. Te pido que nos hables. Al estar considerando a esas alturas, aún estamos viendo megatemas, ideas que se establecen en el principio de la Biblia con el fin de establecer un entendimiento nuestro al leer toda la Biblia. Uno de esos temas principales es lo que sabemos acerca de Babel, de Babilonia, del sistema adverso a ti. Padre, te pido que nos muestres cómo el sistema de Babilonia existe hasta el día de hoy y cómo hay un reino opuesto, antitético a tu reino, que tú nos has llamado a conocer, a abandonar y abrazar el reino de luz, el reino de obediencia y el reino de verdad. En nombre de Jesús. Amén. Génesis, como tú sabes, significa origen. Y la razón que le pusieron así es porque vemos el origen de varias cosas. Pero podríamos decir que Génesis nos muestra 5 megatemas. 4 de esos 5 son los primeros 11 capítulos. Los 5 temas son la creación, la caída, el juicio o el diluvio, Babel y por último la familia de Dios. La familia de Dios será desde el capítulo 12 hasta el 50, viendo la historia de Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero ya hemos visto la creación a gran detalle, vimos la caída a gran detalle, vimos el diluvio a gran detalle. Y ahora Babel nos va a tocar verlo en únicamente un mensaje. Sin embargo, yo considero que la idea y el tema de Babel es tan importante como cualquiera de estos otros 5 temas. ¿Por qué? Tú dirías, ¿cómo puede la Torre de Babel entrar en el mismo peso de la idea del juicio de Dios visto a través del diluvio? O de la creación. Eso es uno de los temas principales. O de la caída, ese también es un tema principal. O del pueblo de Dios, de Abraham, Isaac y Jacob. Y la razón
que me tomo la libertad de darle ese peso a la idea de Babel es porque tú ves Babel, pero la idea detrás es Babilonia. De hecho, nos dice específicamente el texto en 10, dice su reino fue Babel de Nimrod. Otras traducciones dicen más claramente Babilonia, pero es muy evidente que aquí nos está dando el inicio de Babilonia. Y Babilonia, si conoces la Biblia, se convierte en un megatema de no solamente la capital del reino de Babilonia, llamado igual por su ciudad, Babilonia, sino que es representante de la antítesis a lo que es el pueblo de Dios. Entonces, si ves la Biblia, vemos énfasis de que primero en el Antiguo Testamento Israel es el pueblo de Dios y después en el Nuevo Testamento que la iglesia es el pueblo de Dios. Entonces esa idea de un pueblo que le pertenece a Dios es un megatema, y después lo opuesto al pueblo de Dios es el pueblo representado por Babilonia. Babilonia eventualmente conquistará Jerusalén y será ahí una tragedia que es el trasfondo en el cual se escriben muchos de los escritos de los profetas. La tragedia de que al parecer Babilonia triunfó sobre Jerusalén. Otra forma de decirlo es que el reino de tinieblas triunfó sobre el reino de luz. Sin embargo, eso es temporal, porque la conclusión de la Biblia, y si no lo has visto en Patreon, te invito a que vayas a Patreon a ver la masterclass de Apocalipsis. Ahí hablamos de la caída de la gran Babilonia. Ahora, Babilonia dejó de existir desde antes de los tiempos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué todavía se menciona Babilonia si ya no existe la ciudad de Babilonia? Porque Babilonia, más que ser una ciudad, es un sistema. Y este sistema representa todo lo opuesto a lo que Dios es. Entonces hablemos un poco acerca de la Torre de Babel. Lo primero es que vemos que Babel fue establecido por alguien que se llama Nimrod. Nimrod es protagonista en como misticismo hebreo, como esta figura ajena a Dios. En esa traducción no lo dice tal cual, pero en otras traducciones que leí dicen que Nimrod fue el primero en reinar. Esa traducción dice que fue el primer hombre fuerte, pero que físicamente fuerte. Otras traducciones especifican lo que quiere decir. Que Nimrod fue el primer, así se dice, autócrata, el primer líder, el primer que estableció un reino. Recuerden, estamos hablando de cosas antiguísimas. Y la forma que Génesis nos narra la creación es que al parecer no hubo ciudades como tal, o quizás ciudades sí, pero como un reino como tal, hasta Babilonia. Ahora, si ves la historia fuera de la Biblia, te darás cuenta que la historia de Babilonia tiene sus inicios casi 2000 años antes de Cristo. Entonces, efectivamente estamos hablando de una civilización antiguísima. Y es más, si ves las fechas que da el Antiguo Testamento y ves las fechas que dan la arqueología, verás que los primeros reyes de Babilonia eran durante el mismo tiempo aproximadamente de cuando vivió Abraham. Y eso queda muy bien. No me quiero adelantar, pero lo voy a decir porque va a ayudar a darle el peso que tenemos que darle a las ideas detrás de esto. Todo Génesis del 1 al 11 es la preparación para presentarnos a una figura que se convertirá en el protagonista del libro, o quizá no únicamente esta figura, sino su familia se convierte en los protagonistas del libro. Esa es la familia de Abraham. Si ves el capítulo 12, inicia diciendo que Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Una vez más, leer la Biblia en español nos afecta poquito porque no vemos las similitudes, pero caldeo es otra forma de decir Babilonia. Entonces por eso vemos Nimrod establece Babilonia. En Babilonia, en la Torre de Babel, son esparcidas las tierras, y de Babilonia, del sistema de Babilonia,
sale este hombre. Entonces el hecho que Abraham sale de los caldeos es una forma de explicar que Dios quiere que su pueblo salga del sistema de este mundo. Hay tantos pasajes que hablan de eso del Nuevo Testamento. No sean conformados según la imagen de este mundo, sino transformados según la renovación de su entendimiento. La Biblia dice que aquellos que aman el mundo están en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque lo que hay en el mundo es el amor, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Cuál es el sistema de Babilonia? El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Exactamente lo mismo con lo que nuestro enemigo tentó a Eva. Todo va entrelazado. Hay un sistema en este mundo que es anti Dios hasta la fecha. Y existirá hasta Apocalipsis 17 y 18, que es cuando Dios destruye este sistema. Entonces, Nimrod representa el fin de la verdadera teocracia. Existirá aún teocracia a través del pueblo de Israel, pero en el mundo había ese sentido que la gente se relacionaba con Dios, que Dios existía, que las personas tenían una relación con Yahvé. Definitivamente, si lees los primeros 9 capítulos sientes eso, que las personas se rebelaban en contra de Yahvé y estaban mal, súper mal, quizá peor que hoy en día, pero la realidad es que había una resistencia no solamente hacia un Dios en general, sino que había esta resistencia al creador Dios, al Dios verdadero. Entonces, Nimrod representa el fin de la teocracia y la inauguración de esta idea de sistemas y reinos que gobiernan o controlan. Una vez más, en esa versión dice que fue un poderoso cazador delante del Señor. La idea delante del Señor, una vez más, es una traducción que se entiende como si fuera guiado por Dios, o que si fuera de alguna forma noble, o que fue un cazador delante de Dios, como si Dios estuviera poniendo su sello de aprobación sobre Nimrod. Pero prácticamente el 100% de los comentaristas están de acuerdo que esta palabra delante más bien significa como en oposición a. No lo veas como delante, como Dios detrás de él impulsándolo, sino que como si estuvieran cara a cara, como si se estuvieran enfrentando, como si fueran rivales. El sistema de Nimrod y el sistema de Dios. Entonces él establece una ciudad y la gente se empieza a congregar ahí. Una vez más, la narrativa de esto da a entender que todo el pueblo se estaba reuniendo en esta misma ubicación. Una vez más vemos lo que hablé, ya no me acuerdo en qué mensaje, que en cuanto se acaba lo del diluvio, el hombre una vez más empieza a alejarse de Dios, a rechazar a Dios, a estar en rebelión en contra de Dios. Y aquí lo vemos. ¿Por qué? Porque el mandato a Adán y Eva fue: llenen la tierra, multiplíquense, sean fructíferos. Y después reitera ese mismo mandato a Noé y sus descendientes: sean fructíferos y multiplíquense. Y si ves el capítulo 10, pareciera que está diciendo que llenaron toda la tierra. Nos explica que hubo naciones en tal lugar, y naciones en tal lugar, y naciones en tal lugar. Sin embargo, prácticamente todos los comentaristas que leí están de acuerdo que Génesis en este momento no está siendo cronológico, sino que Génesis 11 es primero cronológicamente que Génesis 10. Que Génesis 10 es el resultado de cómo Dios confundió el idioma de los habitantes de Babel, y en consecuencia fueron y llenaron toda la tierra. Pero la idea aquí es que están desobedeciendo ese mandato. En vez de irse a todo el mundo a esparcirse y llenar la tierra, se congregan. ¿Y qué es lo que deciden hacer? Dice que crean ladrillos con... ¿cómo lo dicen? Que fabrican ladrillos y los cosen, y en vez de usar piedra, usan los ladrillos y usan asfalto en lugar de mezcla. Entonces hay avances tecnológicos que les permite construir más edificios más grandes. Y es la invención del ladrillo. ¿Qué nos demuestra esto? Babilonia,
una vez más representando ese sistema, nos demuestra que el corazón humano utilizará los avances tecnológicos para independizarse, para rechazar la necesidad de Dios. ¿Cuál es su conclusión? Su conclusión es: hagamos un edificio que llegue hasta los cielos. Una vez más, esto es importante, como las palabras específicas que utiliza, porque no dice lleguemos a Dios. Aquí no es el deseo de tener una relación íntima con Dios, es de llegar al cielo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Prácticamente está diciendo que Babel representa el intento humano de llegar al cielo sin Dios. Esto es, en pocas palabras, el sistema adverso a Dios. Uno, hablando específicamente teológicamente, que el ser humano siempre intenta llegar al cielo sacándole la vuelta a la intervención divina. Todos queremos por nuestra propia cuenta estar bien con Dios. Esa es otra definición de religión. De hecho, por muchos años, y ya se está perdiendo un poco el auge esta idea, pero por muchos años había un énfasis enorme en el mundo evangélico que decía: los cristianos no somos religiosos, es una relación con Jesús. Y eso nace de esta idea, que la religión enseña que a través de tu propio esfuerzo y el sudor de tu frente puedes estar bien con Dios. Eso es lo opuesto a lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que es imposible estar bien con Dios a través de nuestro propio esfuerzo y méritos, y por ende Dios tuvo que mandar a su Hijo a venir por nosotros. Babel es la historia del esfuerzo humano para llegar al cielo. El Evangelio es la historia del esfuerzo divino para llegar a la tierra, para llevarnos a través de la muerte y resurrección de Jesús a una relación correcta con el Padre. Babel representa lo opuesto. Pero no solamente en el tema religioso, también en el tema en general. El ser humano utiliza los avances tecnológicos para apartarse de Dios. En general. Hoy en día tenemos más comodidades que nunca antes. Hubo un artículo que se escribió en los 50 que decía que con los avances tecnológicos las personas iban a vacacionar 3 meses al año y trabajar 11 horas a la semana. Y hoy en día trabajamos más que nunca, estamos esclavos a nuestro dispositivo móvil. Pero la realidad es que sí vivimos vidas mucho mejor acomodadas a las personas de siglos pasados. Pero esa tecnología, lejos de la mayoría de gente del sistema de ese mundo, lejos de usarlo como una oportunidad para acercarse a Dios, utiliza esto para acercarse al paraíso sin Dios, para tener vida eterna sin Dios, para tener golpes de dopamina y disfrutar el momento sin una intervención divina. Toda la tecnología, no estoy diciendo que la tecnología en sí es mala, pero toda tecnología surge de este deseo implacable que tiene el humano dentro de este esquema babilónico de acercarte a los cielos e ignorar a Dios al mismo tiempo. Es un poco difícil de explicarlo, espero que me estés entendiendo. Que una vez más, no es que tecnología está mal, no es que el internet está mal, pero eso fue creado para darnos un mundo paradisiaco sin el Creador en medio de nosotros. ¡Qué miedo! Y tenemos que identificarlo, identificar este sistema que nos aparta de Dios. Una vez más, el sistema babilónico es que utilizan los avances tecnológicos para independizarse de la necesidad de Dios. Y Dios ve esto y dice que están unidos en su propósito. Dice que porque están siendo unidos, dice el versículo 6, nada de que lo que se propongan les será imposible. Una vez más, tú pensarías entonces, ¿por qué Dios está siendo tan gachos y están siendo tan innovadores y tan... Porque Él entiende. La innovación, de tal modo que te enfría a la realidad de Dios, resulta ser destructivo para la humanidad. Entonces los confunde. Lo que veo aquí es que para la maldad hay una unidad tremenda. Ahorita estoy trabajando con un ministerio que rescatamos a niños víctimas de la trata humana en Latinoamérica, y voy a estar hablando más de eso al respecto porque ese es el mundo en el cual estoy ahora. Pero una de las cosas aberrantes acerca del crimen organizado es que está organizado. A mí me impacta la iniciativa
y la creatividad que tiene la gente mala para hacer el mal. La unidad, y obviamente tú dices, no, pues se pelean entre los cárteles. Obviamente, cuando hay dinero por del medio va a haber violencia, y eso ya lo vimos en Génesis 5 y 6. Sin embargo, dentro de estas organizaciones existen sistemas complejos y malévolos, y que uno los ve por fuera y dice, ¿cómo pudieron lograr eso? Es el imperio, por ejemplo, de Pablo Escobar. ¿Cómo creó una red así? La verdad es que la maldad unida es una gran fuerza para el mal. Y por ende, nosotros como pueblo de Dios necesitamos reconocer lo que dice la Biblia, que las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia, y nosotros ser un frente unido en contra de la maldad. Tengo tanto que quiero decir acerca de eso, pero no siento que es el tema principal del texto. La idea aquí es que Dios reconoce que su unidad para el mal es algo que va a ser destructivo, entonces entra y le pone fin a eso. ¿Y cómo lo hacen? Confundiendo su idioma. Por eso le llama la Torre de Babel. Ahora, Babel, al parecer, es una de esas palabras, no recuerdo cómo se llaman, que la palabra describe lo que es, el sonido de la palabra. Entonces, lo mismo sucede en griego con la palabra bárbaro. La razón que los griegos llamaban a los no griegos bárbaros es porque para ellos los idiomas que no eran griegos se escuchaban como bar. Entonces son bárbaros. Babel es lo mismo. Babel en hebreo es esta idea, y inclusive en español tenemos la palabra balbucear, muy similar que pero es eso, que son idiomas que no entienden, entonces suena como Entonces la Torre de Babel, si lo ves con un filtro hebreo, es esto, es la torre del idioma no comprendido, la torre de la confusión de idiomas. O es posible también que eso venga de la idea babilónica. Muchas personas preguntan, ¿existió realmente la Torre de Babel? Voy a contestar esa pregunta en gran detalle cuando veamos las preguntas. La respuesta es nadie sabe. ¿Por qué? Porque si vas hoy en día a Irak, que es donde estaba Babilonia, vas a ver muchísimas torres tipo pirámides que existen hasta el día de hoy de estos tiempos y se llaman zigarots. Y entonces, ¿existe la Torre de Babel? ¿Quién sabe cuál de estos zigarots podría ser uno de estos? O si después de 4000 años aún estaría en existencia. No sería nada fuera de lo común que una estructura aún así de impresionante pueda haber sido destruida. Pero casi todos los historiadores que he leído dicen que esa idea de una torre en espiral grande queda súper bien con estos zigarots. No sé por qué se llaman así, es simplemente el nombre que vi. Pero la forma que ellos le decían a esas torres era que eran babeles. Entonces Babilonia empieza porque la ciudad se funda alrededor de esas torres. Una vez más, concuerda muy bien con la narrativa bíblica. Es más, algo que leí al estar preparando esto es que dentro de las escrituras antiguas, no escrituras, pero de la historia antigua de Babilonia, hay un episodio en el cual los dioses se encelan del progreso humano y confunden sus idiomas porque tienen miedo que van a progresar tanto y van a llegar a ser como Dios. Entonces, o como ellos en su nivel de entendimiento. Entonces, aunque eso no es palabra por palabra como lo presenta Génesis, el hecho que en la mitología babilónica haya una historia que se asemeja a la historia de Génesis simplemente es algo interesante. De hecho, otra cosa interesante es que uno de los primeros reyes de Babilonia es un rey que se llama Gilgamesh, y hay algo que se llama el épico de Gilgamesh, que habla de un diluvio que cubrió todo el mundo. Una vez más, a mi parecer eso es una defensa para la historicidad de los recuentos de Génesis, que otros recuentos antiguos de la era también mencionan ese tipo de eventos. Entonces, ¿existió la Torre de Babel? No hay razón para pensar que no. No hay razón para pensar que esta historia es mitológica. Al parecer no está peleado de ninguna forma con lo que se sabe acerca de Babilonia en ese entonces.
Pero bueno, la Torre de Babel por eso se llama así y Babilonia por eso se llama así. Ahora, con eso termino. Después de que Dios confunde los idiomas, se dispersan, y es cuando en el capítulo 10 nos dice que tal persona se fue a tal lugar y empezó tal nación. De hecho, aquí vemos también el inicio de Gog y Magog, que no es un mega tema como Babilonia, pero sí es un tema principal que va a salir tanto en Ezequiel como en Apocalipsis, como esas naciones que se van a reunir en contra del Mesías al final del tiempo. Pero nos dan la explicación del origen de todas las naciones que ellos conocían en ese entonces. Y curioso, establece 70 naciones en el mundo. ¿Por qué es importante esto? Porque siento yo que una vez más, cuando vemos números así, necesitamos entender como la ideología de los hebreos y cómo los autores del Nuevo Testamento utilizan esas ideologías para expresar también ellos algo. Que en la fiesta de los tabernáculos, los judíos sacrificaban un toro por cada nación que ellos conocían. O sea que sacrificaban 70 toros. Esos 70 toros sacan la cuenta de esa lista de Génesis 10. Entonces vemos en la fiesta de los tabernáculos un deseo de Dios de que haya un sistema redentor mundial. Con el epicentro en su pueblo, en Jerusalén. Entonces vemos el anhelo de Dios para tener un orden mundial glorioso siendo como puesto en contraste con este sistema mundial destructivo que es el Babel. Entonces, si ves esta fuerza, hay un deseo en la psique hebrea de que todo el mundo sea expuesto a la bendición del Mesías, siendo ejemplificado por las 70 naciones, que estas 70 naciones puedan tener una relación redentora con el Mesías. Y algo que es muy curioso es que cuando llega Jesús, Él establece a sus 12 discípulos, todos los conocemos, pero también establece a 70 misioneros que los manda a predicar el mensaje del Evangelio. Y eso para mí es demasiado evidente para sentir que es una casualidad la cantidad de discípulos que Jesús eligió para esta labor. Los 70 enviados, que en el Génesis se establece como 70 naciones, y en el resto de la Torá vemos como hay un deseo divino de conectar con el mundo entero. Y luego vemos en el Nuevo Testamento que porque de tal manera amó Dios a todo el mundo que dio a su Hijo, que hay un deseo para la humanidad, y que Jesús envía a 70 misioneros a alcanzar a personas. Y después en el Apocalipsis vemos la conclusión de esto, que el sistema babilónico es destruido y reemplazado por la nueva Jerusalén, de donde Dios reinará en carne y hueso sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo, estableciendo un fin a la distorsión que hubo en Babel. Ahora, en la segunda venida hay un reino perfecto de Dios, pero hay un tiempo antes de la segunda venida que es como el preámbulo a la segunda venida. ¿Y cuál es? Pentecostés. Y Pentecostés es un contraste con la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque en la Torre de Babel estaban unidos en un lugar para evadir a Dios. Y en el Pentecostés están unidos en un lugar buscando la presencia de Dios. En Babel Dios llegó a confundir sus idiomas, a de un idioma crear 70 diferentes naciones. Y en el Pentecostés tomas a naciones de todo el mundo y unifica el idioma a través del don de lenguas, de tal modo que cuando Pedro predica, todos lo entienden en sus propios idiomas. El preámbulo de esta idea de que Babel va a ser destruido, reemplazado por la Nueva Jerusalén, el preámbulo de eso es Pentecostés, donde el Espíritu de Dios empieza a trabajar de tal modo que está unificando a su pueblo. Que el sistema de Babel ya está siendo destruido. El sistema de Babel ya está siendo reemplazado. Y será perfectamente destruido en la segunda venida, pero hasta ese momento ya existe esta fricción entre el reino de Dios y el reino de este mundo, el reino de Jerusalén o la Nueva Jerusalén y el reino de Babel. Y a veces parece que Babel está ganando, pero nosotros sabemos, porque hemos leído la última página de la Biblia, que Babel no va a ganar,
que la nueva Jerusalén será establecida como un lugar que reina la paz y el amor, y ahora no necesitamos intentar llegar al cielo. El cielo llegará a nosotros y se establecerá entre nosotros y dirá a Dios: ahora el tabernáculo de Dios está con su pueblo y ellos serán su pueblo y Él será su Dios. El sistema de Dios resulta ser lo opuesto al sistema de Babilonia. ¿Y cómo sabemos esto? Una vez más, Abraham va a salir de Ur de los Caldeos. La historia va a tomar esta idea de que el sistema babilónico es opuesto a Dios, pero saldrá un hombre que será el padre de muchos. Nos vemos para la próxima.